Y dirán, bueno, las sanciones son chiquitas. Sí, el tema es que si la información es lo suficientemente inexacta o incompleta para que se considere una omisión, entonces ya incurrimos en el delito de contrabando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Primero que nada, agradecerles por la asistencia. En un momento empezamos con el licenciado. Nada más antes quisiera leerles un poco de la trayectoria del licenciado Ciro. El maestro Ciro Manuel Ramírez Espinosa, experto multidisciplinario con una amplia experiencia y formación en diversas áreas relacionadas con el comercio internacional, la seguridad, la auditoría y la educación. Ha sido autor de un libro sobre seguridad y control de acceso alineado con normativas internacionales. Además, se desempeña como perito en comercio internacional para el Consejo de la Judicatura Federal, es agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y catedrático universitario. También cuenta con certificaciones como auditor interno ISO 9000, certificador y auditor de seguridad en la cadena de suministro OEA, CITIPAD, entre otros. Pues una sólida formación académica, incluyendo una maestría en criminalística, criminología y psicología criminal, así como estudios de licenciatura en comercio internacional y derecho. Ha recibido capacitaciones tanto a nivel nacional como internacional y su ocupación actual incluye actividades como autor, perito, capacitador, auditor y catedrático, mostrando un compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional en diversos campos. Así que espero que disfruten este curso y al finalizar vamos a hacer un breve espacio de dudas y pues ahora sí, licenciado, te los dejo aquí a la orden. Listo. Muy buenas tardes, noches para todos. Bienvenidos a este webinar que estamos dando de la mano de nuestro socio comercial estratégico, Traego Academy. Déjenme acomodar un poquito la pantalla nada más. Me parece que ya se ve ya se ve la pantalla, ¿verdad? Bueno, en efecto, una de nuestras virtudes o digamos gracias es esto de ya considerarnos un poco especialistas. El término especialista va en función de la capacidad que tenemos para la comprensión de la normativa, principalmente la fiscal aduanera y la de comercio internacional, que a veces no son las mismas. A mí el término experto no me gusta utilizarlo mucho porque al final del día, pues nunca se termina de conocer el fondo de alguna materia, pero sí nos consideramos especialistas. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado al comercio los últimos 20 años, ¿no? Aunque mucha gente cuando les platico yo esto esperan ver a una persona de mayor edad. Afortunadamente empezamos jóvenes en esto y seguimos jóvenes, entonces esa es la razón por la cual eh, nos es más fácil acercarnos a diferentes líneas de personas. ¿Qué buscamos con este webinar? Lo que buscamos es darles una probadita de lo que en sí es nuestro curso como tal, los beneficios. Al final del día este curso está registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Afortunadamente por las credenciales que tengo yo de suscrito, podemos darle valor curricular a este documento y pues al final del día es capacitación y tiempo bastante bien invertido para ustedes, porque pues es reconocido por parte de la Secretaría del Trabajo. En consecuencia, pues las empresas lo deben considerar con el valor de esta capacitación. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? El objetivo es conocer la funcionalidad y la razón de existir el CFDI, complemento carta aporte, para amparar la legal estancia, tenencia y transporte de las mercancías nacionales y extranjeras. Regularmente estos temas los tocan algunos contadores o los tocamos personas dedicadas a comercio exterior, comercio internacional, porque es parte de nuestra materia, ¿no? Esto de la homologación del CFDI complemento carta aporte
son temas que alcanzan a las mercancías de comercio exterior y alcanzan a las mercancías nacionales, alcanzan la operación de de las empresas de autotransporte federal de carga, que es lo que vamos a ver en esta probadita de nuestro curso. ¿A quién va dirigido esta capacitación? Va dirigida a los equipos operativos de empresas, tráfico, logística, comercio, contraloría, a los operativos, va también para los supervisores, coordinadores, jefes de área, gerentes, para contadores, porque muchas veces las personas, y pasa todo el tiempo, piensan que porque tienen un contador, el contador tiene que arreglar los temas de comercio exterior y sí el contador se involucra un poco dentro de este ámbito, pero realmente en muchas ocasiones no están empapados al 100 sobre lo que es la dinámica del comercio. Igual, muchas personas de comercio exterior están dedicadas a la operación, no están tan empapadas en las cuestiones fiscales, en la cuestión normativa, y más bien lo que hay que buscar son personas con la capacidad de la interpretación de estas normas y un perfil un tanto híbrido, ¿no? Que se dediquen a la operación y que tengan conocimientos sobre la operación también fiscal. Esta dualidad ayuda a la comprensión de temas como este. Va para emprendedores relacionados con el movimiento de carga y empresarios dedicados a la operación al movimiento de carga, ya sea personas físicas, morales con actividad, perdón, personas físicas con actividad empresarial o las morales dedicadas a la compra y venta o al traslado de sus activos entre bodegas. También ellos están muy involucrados con este tema del CFDI, complemento carta aporte. Sale. Nuestro temario es básico, son 6 temas. Uno es el origen de la carta aporte y su evolución al CFDI. El segundo es el tipo de CFDI. El tercero es el traslado local de mercancía y los servicios de paquetería o mensajería. El tema 4 es el llenado del CFDI y el 6, las infracciones, delitos y sanciones. ¿Por qué es importante conocer el origen y hacia dónde vamos? Porque mucha gente piensa que el CFDI se le ocurrió ahorita a la autoridad y dijeron, ¿sabes qué? Quieren fiscalizarnos y nos implementaron el CFDI de golpe, cuando lo cierto es que la implementación tiene 7 años arrastrándose, ¿no? Entonces no es tema de ahorita, sino ya es tema que tiene ratito. Los tipos de CFDI, ¿cuándo voy a usar cuál? ¿Cómo aplica el traslado de mercancías? ¿Cómo aplica los servicios de paquetería y mensajería? Oye, si voy a mandar un sobre, tengo que ponerle un CFDI complemento carta aporte. Oye, ¿sabes qué? Yo entrego mercancía en bicicleta, ¿estoy obligado? Eso es lo que vamos a ver en un ratito más. El llenado del CFDI, ahí lo vamos a hablar sobre el contexto. ¿Por qué? Porque es muy amplio, ¿no? Basado con los instructivos de llenado vigentes. Y el tema 6. Regularmente siempre cuando estamos en estos temas nos hablan de las infracciones. Si no lo traes va a ser una omisión, va a ser una multa de 800 pesos, más o menos lo que diga en su momento la ley, y nos quedamos con eso. Nunca nadie habla de la parte espinosa, que es la de, pues no es nada más una infracción, sino puedes incurrir en un delito, y la diferencia entre infracción y delito es que la infracción, pues pagas tu multa y se acabó el asunto, y el delito no. El delito ya estamos hablando de que pagas con cárcel. Y eso es lo que ya le quita lo bonito al tema del involucramiento, ¿no? Muy bien. El origen de la carta aporte lo encontramos, pero muy, muy atrás. Imagínense qué tan atrás, al grado de que el Código de Comercio y el Código Civil Federal hablan sobre cabalgadura. Es decir, hablan del movimiento de cargas con animales, con bestias de carga. Estamos hablando de caballos, estamos hablando de carretas, o sea, estamos hablando de bastante tiempo atrás. Entonces, el tema de la carta de porte, que así es el nombre original, no es de ahorita, es de hace unos cuantos ayeres. Entonces, encontramos una definición en el Código de Comercio y es muy similar a la que encontramos en el Código Civil Federal
como el título legal del contrato entre el cargador y el porteador, por cuyo contenido se decidirán las cuestiones que ocurran sobre la ejecución y cumplimiento, sin admitir más excepciones que la falsedad y error material de su redacción. Es decir, la carta de porte es el contrato de nuestra operación. Cuando hablamos de contratos, ustedes sabrán, y si no, aquí lo vamos a platicar. Los contratos son convenios, son acuerdos de voluntades entre dos personas. Es decir, estas dos personas convienen llevar a cabo un servicio y convienen comprar alguna mercancía y se hace el intercambio, un bien o un servicio o una retribución económica. Regularmente ahí se materializa el acuerdo. Ustedes dirán, bueno, y cuando voy yo a la tiendita, el ticket de compra es un comprobante de un contrato de compraventa. Por eso es que, en teoría, todas las compras que expida una tienda, pues tienen que estar registradas por medio del ticket. Y esos tickets se tienen que ir guardando como parte de la contabilidad de las empresas. Entonces, el contrato de compraventa en una compra de 5 chicles, unas papas y un refresco es el ticket. Por eso es que cuando tú vas a hacer una devolución a una tienda, te piden el ticket o la factura, porque el ticket es el comprobante. En este caso, cuando hablamos de carta de porte, la carta de porte es el comprobante del contrato. Yo, cargador, junto con la empresa, con la empresa porteadora, le digo, vamos a mover esta mercancía, va a ser del punto A al punto B, tiene que llegar en 5 días, estos son los bultos, las dimensiones, das toda tu información, y entonces se expide una carta aporte, una carta de porte, esa carta de porte viaja con el transporte, cuando llega a domicilio, se entrega la carta de porte, quien recibe las mercancías revisa, si todo viene en orden, se sella, se firma y se devuelve. En el momento en el que se devuelve, se da por cerrado el contrato de transportación. Ahora, hay otra definición, la podemos encontrar en el artículo 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Esta definición nos dice que la carta de porte es un título legal del contrato entre el remitente y la empresa, y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas. Contendrá las menciones que exige el código de la materia y surtirá los efectos que en él se determinen. ¿Cuál es el código de la materia? En este caso es el código de comercio, siempre que cumpla con las condiciones que marca el contrato. Si el contrato no cumple con las condiciones que establece el Código de Comercio, entonces se va a tener que revisar en materia civil. Entonces es esta dualidad que tiene y ahora ya entra de golpe en la materia fiscal para efectos de acreditación de la legal tenencia y traslado de las mercancías. Muy bien. Actualmente existen los FDIs con complemento de carta aporte para autotransporte, aéreo, ferroviario y marítimo. Son 4. Regularmente sobre lo que nos basamos en todos los cursos es en el de autotransporte. ¿Por qué? Porque sé que tiene que ver ya en territorio nacional con el movimiento de nuestras mercancías regularmente. Pero también está el aéreo, el ferroviario y el marítimo. Muy bien. Como mencionábamos, hay una ley de vías generales de comunicación. Esta ley fue publicada el 19 de febrero de 1940. O sea, imagínense qué tan vieja es. Y ahí tiene una modificación de 1985, donde nos dice que en el momento de toda contratación relacionada con el servicio de vías generales de comunicación, regularmente son las terrestres, las carreteras, las ferroviarias, los prestadores de este servicio deben expedir carta de porte, conocimiento de embarque, boleto, factura o documento similar que contenga las condiciones en que se prestará el servicio. Esto quiere decir que esa carta no deja de ser el título del contrato, del servicio. Por eso es muy importante siempre
tener la información de nuestra carta aporte correcta. ¿Qué es lo que vamos a mover? ¿A dónde la vamos a mover? ¿Quién es el remitente? ¿Quién es el consignatario? ¿Quién es el destinatario? Porque así nos lo pide la entidad desde 1985. Ahora, en el 94, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, ya en su artículo 74, establece que los autotransportistas debían emitir por cada embarque una carta de porte debidamente documentada, con los elementos que ellos señalaban y que debía cumplir con los requisitos fiscales. Ahí es el acercamiento, ahí es el guiño entre la carta de porte y la factura, conforme el Código Fiscal de la Federación del 94. ¿Qué es lo que tenía que contener, cuál es la información que debía tener la carta aporte en su momento, en 1994? Bueno, la denominación social o nombre del autotransportista y del expedidor y sus domicilios. Eso no ha cambiado. Nombre y domicilio del destinatario. Eso no ha cambiado. Designación de la mercancía con expresión de su cantidad, de su calidad genérica, peso y marcas, signos exteriores de los bultos o embalaje en que se contengan y en su caso el valor declarado de los mismos. Eso no ha cambiado. Precio del transporte y de cualquier otro cobro derivado del mismo. No se ha movido. Fecha en que se efectúa la expedición, lugar de recepción de la mercancía para el autotransportista y lugar y fecha o plazo en que habrá de hacerse la entrega al destinatario. Como podrá observarse, la información sigue siendo exactamente la misma que todos los días nos pide el transporte que va a mover nuestras mercancías. Muy bien, para diciembre de 1993 es donde ya se plasma la definición que les leí anteriormente del artículo segundo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Y el 15 de diciembre del 2015, fíjense ya más pegadito, hace 7 años más o menos, se publica en el Diario Oficial de la Federación la circular por la que se aprueban los modelos de carta aporte o comprobante para amparar el transporte de mercancía digital por Internet. Esta trascendencia, esta transformación del documento de carta de porte a un modelo digital viene de la mano de todo este trabajo de las organizaciones, de las instituciones internacionales, ¿no? Conózcase la Organización Mundial de Aduana, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Interpol. Ahora ya sumado a ese barco está la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Ahora que estamos hablando de temas de esclavitud moderna y de violaciones a la ley aplicable en cuestión de trabajo para el comercio internacional, viene desde ahí todo esto. Entonces, es bien importante entender este pasado para adecuarnos al presente y entender el sentido de hacia dónde vamos. En 2012, tal vez ustedes no lo recuerdan, pero para 2012 empieza esta dinámica de la digitalización de muchas operaciones del SAT. Pero esto viene de mucho más atrás. Fue del 2008, 2009, 2010, se crea esta figura del nuevo esquema de empresas certificadas. Empezamos ya a hacer el cambio de la firma normal por la firma electrónica, ahora la firma electrónica digital. Entonces viene esta transformación. Para 2014 viene la modificación sustancial en la ley aduanera, donde ya se comienza con la transmisión del pedimento de manera electrónica, los e-documents, el COBE. Empezó el piloto en 2012 y por transición natural le toca la carta de porte, ¿no? Al convertirse en un CFDI digital. Entonces viene esa transformación. En esta publicación ustedes van a poder ver, si la buscan, del 15 de diciembre del 2015, van a encontrar formatos en físico de qué es lo que debía traer en conjunto con el SAT. ¿Por qué? Porque la publica la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien es competente para el tema de la carta aporte. Y aquí es bien importante también tener siempre en nuestra vista, en todo nuestro panorama, cuántas autoridades participan
de este documento? ¿Cuántas autoridades nos pueden revisar, nos pueden requerir la revisión de este documento? ¿Sale? Ya para el último cambio sustancial, porque obviamente hay varios en el trayecto del 2015 hasta el 2023, pero el 29 de diciembre de 2023 se publica en el Diario Oficial de la Federación, en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, el CFDI con complemento carta aporte en su versión 2.0, la cual se publica el 24 de febrero de 2023 en el portal del SAT y con una vigencia de pruebas y demás hasta el 31 de marzo de 2024. Es decir, que a partir del 1 de abril, todos, sin excepción, están obligados a la transmisión con los requisitos que marca la resolución, que marca las reglas generales de comercio exterior y que marca el instructivo de llenado del CFDI complemento carta porte. Aquí ya no es carta de porte, sino es el CFDI complemento carta porte. ¿Sale? Muy bien, ¿cuál es el sustento normativo de esta carta? Bueno, vamos a ver el Código Fiscal de la Federación, invariablemente, la ley del impuesto al valor agregado, la ley aduanera, la ley de vías generales de comunicación, la ley de caminos, puentes y autotransportes federal, ley de la Guardia Nacional, ley de la Policía Federal, reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares, reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, acuerdo por el que se actualiza la Carta de Porte en Autotransporte Federal y sus servicios auxiliares, la resolución miscelánea fiscal y las reglas generales de comercio exterior. Entonces podemos ver que participa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito. Son las tres autoridades que tienen competencia dentro de sus reglamentos internos para poder llevar a cabo la revisión de este documento o de la obligación de tenerlo en nuestro poder. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de CFDI que hay? Tenemos el CFDI de ingreso, que se emite por contribuyentes, intermediarios o agentes dedicados al servicio de transporte que circulen por vía terrestre, férrea, aérea o vía marítima, así como el CFDI y su complemento carta aporte para amparar los transportes de carga general y especializada, paquetería y mensajería, grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, traslado de fondos y valores, materiales y residuos peligrosos, así como servicios afines. Aquí también entran los servicios privados o particulares de transportación. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber en qué momento y bajo qué condiciones estamos obligados a cumplir con el CFDI de ingreso, con complemento o sin complemento, o el CFDI de traslado. Y el otro es el CFDI de traslado, que es el que emiten los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos, ¿vale? Cuando los trasladen por sus propios medios, incluso cuando hablamos de grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores en territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, al que se le incorporará el complemento carta porte. Entonces hay un CFDI de ingreso con complemento carta aporte, hay un CFDI de traslado con complemento carta aporte, hay un CFDI de ingreso y hay un CFDI de traslado, esos dos últimos sin el complemento de carta aporte. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué en unos hay que expedir un CFDI de ingreso con complemento y otros sin complemento? Depende de las condiciones del transporte, depende las distancias, depende los tramos de jurisdicción federal, dependen de varias circunstancias, de varias situaciones de hecho y de derecho. Ustedes saben que al final del día, si tú no estás sujeto a la limitante que tiene la ley, pues no estás obligado a su cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, platicábamos hace poco en un curso donde dice que las personas que transporten mercancía en una bicicleta
no están obligados a realizar un CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Y yo les preguntaba, bueno, y si te pones un refrigerador en la cabeza y vas en la bicicleta, estás moviendo mercancía, sí, pero las mismas excepciones te dicen que mientras muevas en bicicleta no estás sujeto al complemento al CFDI complemento carta, ingreso de complemento carta aporte, aunque estés moviendo un refri. Entonces la excepción es por el medio de transporte. Muy bien. Es importante tener también en el radar lo que son los tramos de jurisdicción federal, que son aquellas distancias que se recorren en una carretera que está a cargo del gobierno federal, ¿sale? Que proporciona acceso y comunicación a las principales ciudades, fronteras y puertos marítimos del país. No se consideran tramos de jurisdicción federal para efectos del CFDI, complemento carta de porte, o CFDI de traslado complemento carta de porte, no se considera tramos de jurisdicción federal adentro de las aduanas, los aeropuertos, puertos marítimos, terminales o terminales ferroviarias, ¿sale? Porque si no, en ese caso, pues todos estarían obligados de cierta manera a expedir el CFDI, incluso un transporte privado que solamente lleve un paquete de la calle hacia el aeropuerto internacional, por ejemplo, que son 5 kilómetros, pues entrar ahí ya estás entrando a un tramo de jurisdicción federal. Entonces también tiene sus excepciones para este tipo de movimientos. Muy bien. Eh, ¿Qué tipo de traslados de mercancías locales tenemos? Tenemos el autotransporte terrestre de carga general y especializado sin tramo de jurisdicción federal, el traslado de mercancías o bienes por medios propios sin tramo de jurisdicción federal, el servicio de transporte consignado de mercancías, el transporte de mercancía de exportación a través de prestadores de servicio, autotransporte terrestre de carga general especializada con tramo de jurisdicción federal, traslado de mercancía o bienes por medios propios con tramo de jurisdicción federal, servicios de paquetería o mensajería, con movimiento de valores, con movimiento de documentación postal sin valor y con paquetes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre estos? Que el autotransporte de carga general y especializada sin tramo de jurisdicción federal está obligado a tener un CFDI de ingreso, pero sin complemento carta. Lo mismo para el traslado de mercancía o bienes por medios propios sin tramo de jurisdicción federal, es decir, transportes de servicio fletes de mercancías en territorio local. Mientras no tomes más de 30 kilómetros de un tramo de vía federal, no estás obligado a la expedición de CFDI complemento carta de porte. Si estás obligado a un CFDI de ingreso, ¿por qué el CFDI de ingreso qué va a hacer? ¿O el CFDI de traslado qué va a hacer? Va a amparar la legal estancia o tenencia de la mercancía que tú trasladas, que tú tienes en tu poder en ese momento. Si no generas un CFDI de ingreso, vas a tener un problema. Pero el complemento es punto y aparte. ¿Y en qué se basa esto del complemento? Porque mucha gente piensa que es un tipo de factura, es un tipo y no lo encuentran en los anexos de la resolución, no lo encuentran en las reglas, y dicen, bueno, ¿y cómo se llena? Tenemos que partir que al final del día es una factura. Para temas simplificados es una factura. ¿Qué es lo que le hace esa factura? Le vas a empezar a meter información adicional que te pide el fisco federal para que tu factura cumpla con todo lo que marca la ley. Es como cuando tú vas a, a un, a una franquicia de alimentos, ¿no? Tienes hambre y te pides tu hamburguesa, por ejemplo. Pero la hamburguesa por sí no te va a saber bien, entonces te ofrecen tus complementos. Y te dices, ¿cuál es el complemento? Ah, pues tenemos papa, refresco y helado. Ah, sí, denme los tres complementos, porque tengo mucha hambre. Entonces pides esos tres complementos. O si no dices, no, nada más nada más dame la hamburguesa. Nada más quiero la hamburguesa y no quiero complementos. Entonces, más o menos esa es la diferencia entre el CFDI de ingreso y el CFDI complemento de carta aporte. El CFDI de ingreso es la pura hamburguesa
Y el CFDI complemento carta aporte son los toppings adicionales, ¿no? Que si más tocino, que si doble carne, que si pepinillos, que si lechuga, que si más catsup, esos son los complementos de la orden. Lo mismo aplica aquí. Haces una factura que cumple con lo dispuesto en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y después te vas a los supuestos que te marcan las reglas de la resolución miscelánea fiscal y empiezas a ver, para cierto tipo de servicio debo tener debo poner los datos del complemento. Y ese complemento, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo vas a encontrar en el micrositio del SAT de CFDI complemento carta aporte. Ahí vas a tener el formato el formato del CFDI en lenguaje TX, bueno, en un TXT, que es el lenguaje HTML, ¿para qué? Para que vayan viendo los nodos, cómo se arma en sistema, en lenguaje de programación, lo que debe llevar, y eso se tiene que ver reflejado en tu impresión física del CFDI, ¿no? Entonces cumplimos con lo que nos marca primero el 29A para todas las facturas y después, conforme al instructivo, le empezamos a meter toda la información que corresponde, ¿no? Ya sea para CFDI de ingreso o CFDI de traslado, con complemento carta aporte. Ahora, siempre hay que tener en el radar, siempre hay que tener en la cabeza que el SAT nos cambia la jugada, ¿no? Al año, antes del año, si el SAT encuentra lagunas, si el SAT empieza a tener problemas o el SAT empieza a ver que hay irregularidades en la operación, lo que va a hacer es modificar y entonces estamos en una constante actualización de los elementos que deben conformar al CFI complemento carta de porte. Entonces, vamos a encontrar en esta parte del llenado, vamos a hablar de la información que trae, vamos a ver los nodos que hay que llenar, o ya sea para el CFI de ingreso o para el CFI de traslado, y aparecen o también vemos los nodos que hay que tienen que leer la gente de sistemas. Bueno, yo le digo la gente de sistemas porque ellos son los especializados en los idiomas de programación, ¿no? Al menos para mí es otro lenguaje el que ellos utilizan, en el cual yo no soy especialista ni mucho menos. Entonces lo que haces es decirle, a ver, esto es lo que tú tienes que leer, estos son la línea que marca la autoridad que debe cumplir nuestro sistema para que la impresión física cumpla con todo lo que yo tengo que leer o todo lo que yo puedo leer dentro de la operación normal. Aquí es la dualidad en los equipos multitask o multitareas. Siempre tienen que ir de la mano de los programadores. Eso es invariable y al final del día ya para la nueva línea de negocios, lo ideal es armar equipos multidisciplinarios con los líderes de cada departamento para sus políticas, para lo que le llamamos ahora, que está muy de moda el compliance, que está muy de moda hoy, pero pues es una figura inventada desde 1980, ¿no? Lo que pasa es que ya apenas ahorita nos estamos poniendo en orden, ya hay un chorro de certificaciones que tienen que ver con el diseño de compliance, hay norma ISO 9000 que tiene que ver con el compliance. Entonces, para todo este tipo de creación de políticas de gobernanza corporativa, pues sí es importante que haya equipos multitarea. ¿Por qué? Porque cada elemento es especialista en su campo de acción y eso te permite una mayor visualización de las necesidades o de los puntos de vulnerabilidad a cubrir, incluido esta cuestión de la facturación debida con el CFDI complemento carta aporte. Ahora, aquí los temas importantes a considerar cuando hablamos de infracciones es que los CFDIs complemento carta aporte no cumplan con lo que marca la normativa fiscal, que se pueda considerar como información incompleta o errónea, sancionable, y dirán, bueno, las sanciones son chiquitas. Sí, el tema es que si la información es lo suficientemente inexacta o incompleta para que se considere una omisión, entonces ya incurrimos en el delito de contrabando. El contrabando es el movimiento de mercancías sin la debida comprobación en territorio nacional y por ende esto ya incurre
en delitos de índole fiscal que se pagan con cárcel. Entonces, a grosso modo, esto es lo que estamos platicando o esto es lo que estamos nosotros les podemos compartir sobre lo que son estos FDI de complemento y de traslado con complemento carta aporte. Entonces, aquí pues la intención es de todos los que están involucrados o todos los que asistieron, si hay dudas, dejarles un espacio de 5 minutos para ver cuántas dudas hay y sobre eso vamos tratando de atenderlos. Y si no, pues ya que nos contacten ahí con Traego para poder llevar a cabo alguna capacitación ya en lo particular. ¿Cuál es lo importante o qué es lo importante de nosotros? Nosotros regularmente pues, se genera un machote de cursos y se va y se habla a las empresas sobre lo mismo. En nuestro caso, pues más bien es ver qué necesidades hay, qué dudas hay y trabajar dentro del contexto de todo el material que tenemos, ir trabajando sobre las dudas. A ver, Lick, ahí le pusieron una duda. En el caso de una importación, ¿serían dos tipos de CFDI de origen y traslado? No, en el caso de una importación, estamos hablando de un CFDI complemento, es un CFDI de ingreso complemento carta aporte. Regularmente la mercancía llega ya sea a frontera, aeropuerto o al puerto, y entonces lo que hacen es la mercancía se baja, la mercancía se ingresa a las bodegas, en este caso recintos fiscalizados o la bodega de la agente aduanal cuando hablamos de operaciones en frontera, y lo que hacemos es revisamos, hacemos el examen de la mercancía, lo que llamamos previo. Una vez hecho el previo, se confirma la documentación aduanera, se paga pedimento, se solicita la entrega de las mercancías para que nos permitan la salida. En ese momento nosotros regularmente llevamos a cabo la contratación de un servicio de transporte. Entonces ellos son los que nos tienen que expedir a nosotros el CFDI, el CFDI de ingreso con complemento carta aporte, porque ellos son quienes se van a encargar de llevar la mercancía del punto A al punto B. Y esa es una de las dinámicas, o muy, muy curioso cuando hablamos de que en ciertos momentos la circulación dentro de los puertos, los aeropuertos federales que tienen operación de comercio internacional, no se consideran tramos de jurisdicción federal, porque, por ejemplo, cuando hablamos de empresas como FedEx, DHL, UPS, que son las que regularmente tienen en sus manos todo el movimiento transnacional de paquetería, es decir, de la importación en pequeño de mercancías de diversos compradores, ellos no están sujetos al cumplimiento del CFDI, de complemento carta aporte, por circular dentro de estos tramos. Nosotros a contratar un servicio, sí, ¿por qué? Porque se entiende que la mercancía la van a recolectar, la van a salir y van a agarrar camino hacia hacia ruta, hacia destino. Entonces, incluso el CFDI, el folio fiscal del CFDI de ingreso con complemento carta aporte, se tiene que proporcionar a la agente aduanal para que la agente aduanal lo plasme o lo relacione en el documento aduanero. Y asimismo, en el CFDI de complemento, en CFDI de ingreso complemento carta aporte, está el transportista obligado a declarar el número de documento aduanero, que en este caso es el pedimento completo con todos sus dígitos, que son los 2 días del año, los 2 días de la aduana, los 4 dígitos de la patente de la agente aduanal, el dígito que va relacionado con el año y los 6 del folio de la agente aduanal. No sé Aquí si con tenemos eso, otra duda, Lick, perdón. sí. Y en el caso de una exportación hacia Estados Unidos es de traslado con complemento. Además, es obligatorio proporcionar el número de pedimento. Es que según yo no es obligatorio para mí, para mi carrier, pero mi carrier me lo exige y me está causando retrasos.
Pregunta Mabel. Sí, Mabel, en el caso de el autotransporte de mercancías de comercio exterior de exportación, sí están obligados al CFDI, complemento carta aporte, y de hecho su factura, aparte del complemento carta aporte, debe llevar el complemento de comercio exterior. O sea, debe llevar dos complementos. Ya el complemento de comercio exterior es otra historia. Pero vamos, aquí es este tema del complemento de comercio exterior, es igual que el complemento CFDI, perdón, que el CFDI complemento carta aporte. Son información, son campos que nosotros tenemos que sumarle a nuestra factura original. Entonces, sí, en el caso de mercancías sujetas a la exportación, que se transportan por territorio nacional, está sujeto a proporcionar la información. E incluso, si al momento de hacer el cruce lo realizan con un transfer, el transfer está obligado a generar otro CFDI con complemento, un CFDI de ingreso con complemento carta aporte, vinculando el CFDI de ingreso carta aporte del traslado de origen hasta frontera.